Y de repente empezó a querer revolotear, ¿verdad? Y la historia dice que de repente no pudo aguantar más y empezó a agitar sus alas y empezó a levantarse del suelo y se dio cuenta que no era una gallina, que era de otra naturaleza, de otra cepa, y empezó a volar y huyó de esa granja y se convirtió en lo que había sido llamado a ser un águila. Dice: me hace estar firme sobre mis alturas. Varón, Dios te ha llamado a ser un hombre de altura, estar en los terrenos espirituales, ver como Dios ve, soñar lo que Dios sueña, hablar como Dios habla, actuar como Dios espera que actúen sus hijos. No eres una gallina. No fuiste creado para picotear el suelo, para estarte siempre lamiendo las heridas y sintiéndote un donadie, sintiéndote un perdedor, echándole la culpa a la vida, a tu contexto familiar. Es que la tuve muy difícil. ¿Y quién no? Vivimos en un mundo caído. ¿Quién no tiene dificultades? Es que la crisis, siempre va a haber crisis. Siempre va a haber dificultades. Es que la vida me trató mal. ¿A quién no le trató mal la vida? Él es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis manos, mis brazos, el arco de bronce. Estos varones son hombres que están siendo adiestrados para la batalla. No les sacamos, no nos hace así cuando vienen las dificultades. Al contrario, somos como los caballos, que dice la palabra que cuando escucha la guerra más se anima, más se aviva. Él adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco, y no cualquier arco, el arco de bronce. Está hablando de fortaleza. Ahora esta fortaleza viene del Espíritu, no viene de un entusiasmo, no viene de una emoción que yo te pueda generar a través de una oratoria. Esto viene del Espíritu. Estas fuerzas vienen del Señor. Cuando tú le buscas, cuando eres un hombre que es conocido en las puertas, cuando eres un hombre de alabanza, de adoración, de oración, tu naturaleza empieza a ser cambiada. Cada vez que yo leo la Escritura, hoy que estaba leyendo la palabra, estaba leyendo la historia de Jacob, también la de Esther, estoy leyendo todos los 4 capítulos y de veras, hoy cerramos el libro de Hechos. Qué interesante el libro. Y Esther se está poniendo, hoy fue el capítulo 5, se está poniendo emocionante. Amán se la está creyendo, ¿verdad? Y vimos la historia de Jacob, la treta que le puso Labán, ¿verdad? Mateo, vimos cómo el Señor resucita en Mateo 28. ¡Wow! Y cómo se les aparece en el camino a las mujeres, a María Magdalena y la otra María, y se les aparece a los discípulos. Pero ¿por qué estoy hablando de los 4 capítulos cuando estoy hablando del varón? Porque Él adiestra mis manos. ¿Cómo te vas a adiestrar las manos para la batalla? ¿Cómo vas a recibir las fuerzas para intensar con tus brazos el arco de bronce? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, de estar tiempos en su presencia. Él te va a dar las fuerzas. Y cada personaje que yo leo, cada porción de la Escritura que yo estudio, me llena de fuerzas y salgo así con ganas de darle una patada al diablo donde más le duela. En los cuernos, ¿verdad? Si es que tiene. Hombres guerreros. Y todos, ay Dios, el pastor se está enojando. Ay, mi vida, ya no me traigas aquí. Satanás ha tenido a los hombres castrados por mucho tiempo. Y disculpa la palabra tan fuerte, pero es la verdad. Espiritualmente estoy hablando. Obvio. Castrados, sin esa identidad de varón, sin esa identidad de guerrero, sin esa identidad de valiente, sin entender que nosotros somos los que sacamos la espada en nuestras familias, en la iglesia.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Si tú te metes con el Señor, Dios es el que engrandece, mi amado. Dios te va a engrandecer en todos los ámbitos, no solo en el espiritual, en todos los ámbitos. Dios te va a engrandecer, porque va a pasar contigo lo que pasó con Daniel y con sus 3 amigos. Dice la palabra que después de 10 días de prueba, el rostro de estos jóvenes era 10 veces mejor que el de los otros jóvenes, y sus respuestas eran 10 veces mejores, y fueron ascendiendo en autoridad, en el trono, en el gobierno del imperio babilónico. Dios los levantó. Él es el que nos engrandece. Tu benignidad me ha engrandecido. Eso es un anciano, un hombre de alabanza, un hombre de guerra, un hombre lleno de un espíritu superior, un espíritu de conquista, un espíritu de victoria. Amén. El anciano es fuerte, pero también es tierno. Amén. Es fuerte, pero también es tierno. Yo puedo pensar en un ejemplo que se me viene rápidamente a la memoria. Es el caso de David, que era un guerrero. Dios hasta le dijo a David: tú no vas a levantar el templo porque derramaste mucha sangre, lo va a hacer tu hijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Había sido un guerrero esforzado y tenía 30 valientes, ¿verdad que sí? Y era bien viejito y seguía peleando. Un día casi lo matan y lo defiende uno de sus valientes. Le dice: ¿sabes qué? Ya no te vamos a dejar salir a la guerra porque ya estás grande y no sea que alguien apague la lámpara de Israel. O sea, él dejó de pelear hasta que lo jubilaron sus propios valientes. Pero él era bien valiente, era un guerrero, pero también era tierno. La palabra le llama a David el dulce cantor de Israel. Era así, aguerrido, fuerte, valiente, pero cuando se trataba de la presencia de Dios y de mostrar amor, misericordia, compasión, benignidad, era tierno. Amén. Esos son los ancianos, tiernos también. Se le conoce por su sabiduría. Un anciano es un hombre sabio, por eso se le llama anciano. Sabio, no se comporta como un adolescente. ¿Han visto gente cuarentona, cincuentona, que se comporta como un chamaco de 13 y 14? ¿Qué te dices? ¿Qué le pasa? Ubícate, ¿no? Abre tu aplicación en el Maps. ¿Para qué? Para que te ubiques. Un anciano alimenta y ministra a su familia. Alimenta y ministra a su familia. Todos los varones aquí, espero yo, trabajan para alimentar a su familia, ¿verdad que sí? Espero que aquí todos, que nadie aquí trabaje en los vagones de México, ¿verdad? Que todos sean hombres bien trabajadores, porque la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Me explico? Pero cuando hablo de alimentar y ministrar a su familia, estoy hablando no solamente del alimento físico, sino del alimento espiritual. Y cuando hablo de ministrar, estoy hablando de ver el estado de tu familia. ¿Cómo está tu esposa espiritualmente, emocionalmente? ¿Cómo están tus hijos? Alguien me lo abre, por favor, rápido, porque yo no puedo abrir. Gracias. ¿Cómo están? Muchos hombres dicen: yo ya fui a trabajar, regresé, ahí está mi chivo, ya cumplí. Gracias. No. Tú eres el anciano de tu familia. Tú eres el sacerdote de tu hogar. Vamos a ver una porción, 1 Pedro 5, 1 al 2. Pedro 5, 1 al 2. Hoy vamos a tener nuestro tema de esta forma. Voy a terminar el tema y después vamos al café y de ahí nos vamos a ir. Amén. Entonces quiero terminar el tema porque por varias razones. Todavía falta otra parte la próxima semana y no alcanzaríamos hoy a hablar mucho del varón. Entonces pon mucha atención. Ahorita ya viene el cafecito y vamos a convivir un ratito. Amén. ¿Cuántos quieren café?
Eso, yo quiero un vivo a 100 para despertar, ¿verdad? Dice la palabra, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. ¿Qué es lo que debe hacer un anciano? Apacentar la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? ¿De dónde viene apacentar? Viene de un cuadro, de una imagen, ¿verdad? De un pastor cuidando de sus ovejas. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Las saca primero a abrevar, a tomar agua, ¿verdad? Les da agua de un pozo. Hoy estuvimos leyendo precisamente de eso. Y después las lleva a pastar y busca lugares donde no solamente haya pasto, sino que también haya seguridad. Porque no se trata nada más de que coma, sino de que tampoco llegue un depredador y se los coma las ovejas. Y si llega un león o un oso, como en el caso que le sucedió a David, este pastor no corre, no huye, porque sería un asalariado. Como este pastor es el dueño del rebaño, defiende a capa y espada a sus ovejas. Eso es apacentar, es alimentar, es proteger, es cuidar. Y Pedro le dice a los ancianos: ustedes son ancianos de la iglesia, ustedes tienen que cuidar de la grey. Tu familia es tu grey. Hombre, tú eres el pastor de tu casa. El responsable de la educación espiritual de tus hijos no es el pastor, ¿sabías que no? El pastor es responsable de toda una comunidad, pero de tu familia el responsable eres tú. Tú eres el pastor de tu hogar, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres el anciano de tu hogar. Tú debes de apacentar a tu familia, tú debes de ministrar a tu familia, tú debes de alimentar a tu familia. Yo todos los días, y me pongo como ejemplo de alguien que está buscando hacerlo, no de alguien que es perfecto, amén. Pero realmente yo estoy buscando esto hace mucho tiempo. Yo voy con mis hijos. ¿Ya hiciste el devocional? ¿Ya lo hiciste? ¿Estás leyendo los 4 capítulos diarios? Oye, ¿cómo estás en tu vida espiritual? ¿Estás buscando al Señor? Y a veces yo les digo a mis hijos, a algunos de ellos, nada más tengo 2 opciones, ¿verdad? Les digo a los 2, ¿verdad? Sobre todo uno: oye, es que no te veo que te estés metiendo con el Señor. No, sí, papá, sí. Ok, está bien. Si tú dices que sí está bien, pero de nada sirve que me quieras engañar, porque el único perjudicado eres tú. Estás buscando al Señor. Te quiero ver en un turno. Te quiero ver en la iglesia sirviendo. Quiero que vayas al movimiento de la palabra de los jóvenes. Si no, va a haber castigo. ¿Cuál castigo? Tú ya sabes, no va a haber beneficios. Al rato que me pidas algún permiso, algún favor, una felicita, no va a haber. Yo le dije a mi hijo: esto queda entre nosotros y la cámara. Le dije a mi hijo: oye, vamos a hacer un trato. Le dije: vamos a hacer un trato. Si tú haces el devocional todos los días en este mes, ¿sabes qué premio te voy a dar? ¿Cuál, papá? ¿Cuál? Voy a pagar la colegiatura del siguiente mes de la universidad. Eso lo haces siempre. Bueno, pero es el premio que ya te voy a dar. Y si no lo haces, adivina qué. No, empiezas así: no voy a pagar la colegiatura. Y se queda así. ¿Por qué? Porque a mí me interesa más la vida espiritual que tu universidad. También me interesa la universidad. Pero si yo no sé que estás haciendo el devocional, no te pago el siguiente mes. Y está bien puesto con el devocional. Y lo estoy vigilando para que no le caiga como un balde de agua fría, ¿no? No te voy a pagar porque tampoco quiero que pegue un mes. Bueno, un semestre en realidad. Yo estoy alimentando y ministrando a mi familia. Y tú tienes que cuidar de tus hijos. Escúchame, varón, estamos hablando de los varones, amén. Esto también es para las mujeres, pero el responsable es la cabeza, es el hombre. Las mujeres, nuestras esposas, siempre lo hacen, siempre vigilan a nuestros hijos. Pero cuando el hombre lo hace, hay un plus.
¿Me explico? Porque se genera carácter en los hijos, se genera identidad. Y no solamente en los hijos, en la esposa. La esposa es parte de la grey también. Ahorita vamos a hablar de eso un poco más. Vamos a Job 1, versículo 5. Job 1, 5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los ¿qué? Santificaba. Y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, Job era un oriental, ¿verdad? Era bien ricachón, tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, muchos siervos, era de los más ricos de su época. De hecho, se considera que Job es el libro más viejo de toda la Biblia, aunque en historia Génesis es el más viejo, pero físicamente es el libro más viejo. El libro de Job es lo que se entiende, ¿verdad?, por los eruditos. Y Job simplemente dice la palabra que tenía muchos hijos y era tan rico que cada uno de los hermanos hacía fiesta. Tenían tanto dinero que hacían una fiesta. Oye, en mi casa, o sea, tráiganse a los cuatro, ¿no? Y vengan, se va a poner súper padre. Y mañana, pues es la casa de la tercera, ¿verdad? Y entonces hacían fiestas durante varios días. Y entonces en esas fiestas, pues escúchenme, la cultura oriental, había vino, ¿verdad? Y había otras cosas. Entonces Job dice la palabra que enviaba por ellos y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, o sea, sacrificios, conforme al número de todos ellos. Un sacrificio por cada hijo. Y estamos hablando de una época que todavía no estaba la ley mosaica, que no estaba el tabernáculo, que no se habían levantado el sistema sacrificial como institución divina, sino que los hombres en una conciencia espiritual que Dios ponía, sabían que tenían que hacer un sacrificio a Dios por los pecados, como Caín y Abel. Entonces, conforme al número de todos ellos, ofrecía holocaustos. ¿Sabías que esto tiene que ver con mucho dinero que tenían que gastar diariamente por ellos? Y los santificados se oraba: Señor, te pido por mis hijos. Yo no sé si se alocaron ayer, cometieron alguna tontería, Señor, perdónalos. No permitas que se desvíen de sus caminos. Estoy hablando con un lenguaje actual. No permitas que ellos se desvíen de tus caminos, que se vayan atrás del alcohol, que se vayan atrás de las amistades y de la parranda. Y, Señor, cuídalos, guárdalos. Ellos son mis hijos. Yo quiero que mi familia te tema, Señor. Él hacía eso por sus hijos todos los días. Yo sé de algunos padres, no actualmente en este momento, ¿verdad?, pero he sabido de padres cristianos que los dejan a los hijos ir a las fiestas, que los dejan ir a hacer lo que quieran, quién sabe con quién anda, quién sabe dónde. Las veces que yo a regañadientes dejé ir a mis hijos a alguna cosa, algo malo sucedió. Las pocas veces que yo permití, y me arrepiento cuando di permiso, pensando que iban a comportarse, no se comportaron. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿No somos omisos o somos personas que entendemos que nosotros somos los que pastoreamos la grey de Dios, que es nuestra familia? Aliméntalos, cuídalos, provéeles. Dice la palabra que se levantaba de mañana, de madrugada, y ofrecía holocaustos. Varón, oras por tus hijos, oras por tu esposa. A veces mi esposa me pregunta: Fabi, ¿tú oras por mí? Yo le digo: sí, aunque lo estoy haciendo en ese momento, ¿no? Se nos olvida a veces, ¿no? A veces, de hecho, la verdad es que no he estado orando por ti. Tienes que orar por mí, por Fabi. Y ya empiezo a orar por ella, por la chaparrita, la pituquiña. Empiezo a orar. Es que usted no sabe cómo me le está haciendo de jamón mi esposa. Pues no oras por él. Pues el diablo se le metió. Cerraste las puertas, pues se le metió el diablo, ¿verdad? Ora por ella, santifícala. Es que mis hijos no quieren orar, te ven orando, no quieren hacer el devocional, te ven haciéndolo,
¿Te ven? Porque un ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, las palabras se las lleva el viento. Pero es que ellos no quieren ser personas rectas. Te ven siendo recto, siendo justo. ¿Eres tú el ejemplo? Tú eres el anciano de tu casa, amado. Tú eres el pastor de tu casa, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres la cabeza que Dios colocó en autoridad para alimentarlos y proveerles. Levántate de mañana. Yo sé que algunos tienen horarios bien difíciles, sé que el trabajo cada día se pone más difícil, ¿verdad? Te piden un horario más extenso, más prolongado diariamente para trabajar. Algunos trabajos ya hasta te piden que trabajes el domingo. Tú tienes que empezar a hacer un esfuerzo mayor por buscar al Señor. Levántate más temprano a orar. Los hombres de Dios se levantan temprano a orar, no nada más a trabajar. Ser un hombre de Dios no nada más tiene que ver con trabajar y ser una persona que provee economía al hogar. Ser un hombre implica un hombre que está agarrado de Cristo, sometido a Cristo, cubierto por Cristo, lleno del Espíritu de Cristo, que levanta por el propio ejemplo en sus hijos y su esposo una generación temerosa de Dios. Y ese es el orden de Dios. Estos varones Dios quiere en la familia. Y escúchame, a un varón como el que estoy hablando, las mujeres van a querer seguirlo. A esta clase de hombre, una mujer va a querer seguirlo. Esta clase de hombre es el hombre que tiene una mujer virtuosa. No manda más. Yo sé que la semana pasada, antepasada, que estaba hablando de lo que la mujer tiene que hacer con el hombre, todas las mujeres estaban con temor. No, pero es que, ¿cómo me le voy a someter a este barbaján? Este panzón, barriga chilera, no lo conoce, un mamarracho, nada le gusta mandar. Hey, tú sométete, yo me encargo de que ese varón se convierta en un anciano. El Señor se encarga de convertirlo en un anciano. ¿Cuántos queremos ser estos ancianos? Amén. Este hombre tiene un altar familiar en donde reúne a su esposa e hijos y les ministra como pastor de ellos. Yo no sé cómo son los horarios en tu hogar, pero yo te recomiendo. Algunas parejas tienen apenas niños chiquitos, desde ahorita comiencen, que son sus hijos pequeñitos. Algunos ya los tienen adolescentes o ya van para allá, ¿verdad? Como pienso aquí en mis hermanos, ¿verdad? Goretti y su esposo. Se me fue tu nombre ahorita de Goretti. Germán. Castuera, ¿verdad? Tienen unas niñas que llevan para la adolescencia y espérate. Si crees que ha sido difícil la vida, apenas de empezar. Ahora que papi, ya me quiero pintar.